Hola a todos, espero se encuentren muy bien. A continuación, las respuestas para la prueba número 3. Entonces empezamos con la primera pregunta. Un estudiante realiza el siguiente experimento. Coloca una esfera en un resorte inclinado, comprime el resorte y la esfera sale disparada como se indica en la siguiente figura. Recuerden que aquí tenemos un movimiento en trayectoria parabólica. La estudiante realiza este experimento con 4 ángulos diferentes, 15, 30, 45 y 60 grados, y en cada caso mide la distancia y el tiempo de vuelo de la esfera desde el punto de salida hasta el punto en que cae. Si la estudiante debe registrar sus datos, ¿cuál de los siguientes formatos de tablas es el más adecuado para hacerlo? Recuerden entonces que tenemos tanto ángulos, entonces aquí están los ángulos, la distancia y el tiempo de vuelo. En este caso tenemos 4 posibilidades, ¿cierto? 4 tablas. Aquí en ángulos, si ustedes revisan, pues aquí no está mencionando los ángulos, no los está teniendo en cuenta en la tabla. Entonces esta primera no nos sirve. Para la B tenemos ángulos 15, 30, 45, 60. Sin embargo, se están de alguna manera confundiendo con la distancia, porque la distancia está por encima de los ángulos en la tabla, entonces esta tampoco nos serviría. Para la C están considerando para cada ángulo la distancia y su tiempo de vuelo, la cual es la correcta. En el D entonces está contando más los intentos y el tiempo de vuelo lo están dejando de lado. Por tanto, la respuesta correcta es la C. Segundo, en la siguiente imagen se observa lo que ha sucedido a un par de amigos cuando intentaban pasar un valor por encima de un muro. Entonces, para esta pregunta, si en los intentos mostrados se aseguró que la velocidad con la que se lanzó el balón fue la misma, o sea, la velocidad inicial no va a cambiar, entonces lo que determinó la mayor ganancia de altura fue la gravedad, no, ¿cierto? La masa, tampoco. La altura de la pared, tampoco. El ángulo de elevación, sí. Recuerden que el ángulo dependiendo del ángulo de elevación a la que yo lance un objeto, entonces me va a determinar aproximadamente tanto la altura como el alcance que recorra. En este caso, pues, está enfocado más a la altura. ¿Listo? Para las preguntas 3 a 5, vamos a observar esta imagen. La trayectoria seguida por un balón que es pateado por un futbolista con velocidad inicial v sub 0 y proyectando un ángulo θ con la horizontal. Con respecto a la aceleración en los puntos A y B, es cierto que, entonces, la aceleración que actúa en este instante de la trayectoria, tanto en A como en B, siempre va a ser la misma. ¿Y cuál es esa aceleración? La aceleración de la gravedad. Recuerden que la única fuerza que actúa en este punto es el peso, ¿cierto? Y el peso va hacia abajo. Si nosotros igualamos esto, como lo explicábamos en la clase, ¿cierto? La única fuerza es el peso, pero la fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, si hacemos esto, me queda que la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad. Por tanto, la respuesta correcta es esta, es la C. Esa sería para la 3. Para la 4, en el punto A, el vector que representa la aceleración es. Entonces, fíjense que la aceleración se dirige siempre hacia abajo. Por tanto, esta es la dirección del vector que representa esa aceleración. Quinto, la velocidad horizontal en el punto B es constante y diferente de 0. Recuerden que es la velocidad horizontal. Esto quiere decir la velocidad en X. Existe una velocidad y es diferente de 0. Si habláramos de la velocidad en Y, sí, podríamos decir que 0. Pero en este caso estamos hablando de la velocidad horizontal. Para la sexta pregunta, la figura muestra la dirección de giro de un objeto puntual que efectúa un movimiento circular en sentido horario, dextrógiro. Es decir, en este sentido que ustedes observan con la flecha hacia la derecha. Cuando el objeto pasa por el punto A, los vectores de velocidad lineal y aceleración centrípeta están orientados como se ilustra en la opción. Recuerden entonces que cuando nosotros estudiábamos este movimiento circular,
definimos que la aceleración centrípeta, como su nombre lo indica, siempre se dirige hacia el centro, mientras que la velocidad lineal siempre se dirige en dirección tangencial, ¿cierto? Hacia, digamos, saliendo del círculo, en esta dirección. Entonces, para esta pregunta, la mejor respuesta, bueno, aquí recuerden que esto es la velocidad lineal y que esta es la aceleración centrípeta. Entonces, la respuesta correcta es, en este caso, es la C. Con este color, así, la C. Séptima pregunta. La barra de la figura gira con movimiento uniforme alrededor de un eje de rotación 0. Es decir, este es mi eje de rotación. Sean 1 y 2 puntos de la barra, es correcto afirmar que. Entonces recuerden que vimos la diferencia entre velocidad lineal y velocidad angular. Mientras que la velocidad lineal depende del radio, ¿cierto? De a qué distancia me encuentro yo del punto del centro, en este caso, pues, de este eje de rotación. Y mientras que la velocidad angular depende de los ángulos que yo recorro, ¿cierto? Un desplazamiento angular. Es un desplazamiento angular. En este caso, entonces, 1 y 2 tienen la misma velocidad angular. Se están desplazando, si se desplazan hasta aquí, los dos habrán recorrido el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Uno tiene mayor rapidez lineal que 2? No, porque 2 tiene mayor radio, entonces debería ser que 2 tenga mayor rapidez lineal que 1, ¿cierto? Y eso no lo están diciendo en esa posible respuesta. La respuesta correcta es que 1 y 2 tienen la misma velocidad angular. Octavo, analice la siguiente situación. Un corredor da 10 vueltas a una pista circular de 400 metros. El tiempo que demora en dar una vuelta es de 5 minutos. La pista tiene un radio de 50 metros. Halle la velocidad del corredor. El enunciado anterior presenta un error ya que. Entonces, para ello debo recordar a qué se refiere una vuelta. Una vuelta es igual a 2pi por r. Recuerden que ese es el perímetro de un círculo o el perímetro pues queda en una vuelta. Si tengo un radio de 50 metros, que es lo que me indica el ejercicio, entonces ¿cuánto sería una vuelta? Una vuelta sería 2 por 3,14 por el radio que son 50 metros. Si hacemos 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30, esto alrededor de 314 metros. Este sería el perímetro o la distancia total pues que recorre en una vuelta. Entonces la respuesta correcta aquí es la D. Si el radio de la pista es de 50 metros, la pista no puede tener 400 metros. Como observamos aquí, la pista tiene 314 metros. Novena. Una esfera atada al extremo de una cuerda se mueve describiendo una trayectoria circular, tal como se ilustra en la figura. Para la situación anterior, el diagrama de fuerzas sobre la esfera es. Entonces, antes de mirar las respuestas, podemos mirar aquí qué fuerzas actúan. Actúa el peso, entonces mg siempre se dirige hacia abajo. Y actúa una que es la debida, ¿cierto?, a la cuerda. En este caso, la tensión. La tensión entonces se dirige en esta dirección. Ahora entonces, si miramos las posibles respuestas, vamos a obtener que en este caso, para la pregunta 9, la respuesta correcta es la A. Solamente la tensión y el peso. La fuerza central, en este caso, no existe una fuerza central diferente a las que ya están. Aquí es donde debemos identificar cuál es la fuerza que mantiene ese movimiento circular. ¿Sí? En este caso, pues sería la tensión. No es una fuerza central, aparte no. Y última, 10. Un motociclista está dando vueltas dentro de una jaula de la muerte, la cual es esférica de radio R como muestra la figura. La masa del conjunto motociclista es M. Las fuerzas centrales ejercidas sobre el conjunto motociclista en el punto A, es decir, aquí arriba, donde mg es peso, n es fuerza normal, F fricción, F fuerza del motor, son las mostradas en. Para este caso, recuerden que tenemos una que se dirige hacia abajo, que es el peso, y la siguiente que es la normal.
Entonces solamente hay dos fuerzas. Para este caso, la respuesta es la opción D. Esto sería entonces la respuesta para cada una de las preguntas. Cualquier duda, por favor, me pueden escribir, enviar un mensaje o me preguntan en la próxima sesión. Que estén muy bien.